¿Has votado? Yo he votado por correo. ¿Has votado por correo? ¿Por Sí. qué? Porque me da pereza ir a votar. Pues sí, votar es la fiesta de la democracia. Es la fiesta de la democracia, pero es que yo tengo que ir a mi pueblo y la verdad es que no me apetece. Entonces yo voto por correo. Ya, te entiendo. A mí sí me gusta ir a votar. Tú lo disfrutas. Yo voto con esperanza. Yo soy de esos que aún siente ilusión Ya. votando. Vaya. Pues nada, luego Sí. te vienes a mi casa y lo comentamos en directo como hacemos siempre, con una pizza. Pues podríamos comentarlo en directo, sí, es verdad. Claro. Podemos hacer un especial todo mal, directo, muy improvisado. Vale. Será guay con pactómetro. Hacemos Pactómetro. nuestro propio pactómetro. Pactómetro, te tomo la palabra. No sé, Caliburcio. ahora investigaré cómo hacerlo y lo hacemos Vale. esta tarde. Vale. A ver si está guay. Pues nada. Pues nada, votad. Elecciones. Votad, joder. Votad. Todo mal, cosas que no, coño, que no. Escaliburcio, ¿Qué pasa? siento un rechazo absoluto, cerval, total, radical y muy fuerte Joder. por la gente que dice trabajo en la noche. Ya. No puedo con esa expresión. Yo sé lo que quieres decir, que Ya. es ni más ni menos que trabajan de noche. Pero ellos prefieren utilizar Ya. en la noche. Y esto lo cambia todo. Ya. Una persona que trabaja de noche te Es dice respetable. es respetable. Una persona que trabaja en la noche te está diciendo mucho más. Ya. Te está diciendo, ¿Qué están diciendo? soy ese tipo de gente. Sí, trabajo en la noche. Me muevo entre seguratas, gogos, DJs, camareros y gente cool. Gente muy borracha. Gente muy y borracha. Muy... Te lo dicen como molando, pero Sí. claro, es que tienes 46 años, problemas con el alcohol, Ujú. la ESO por terminar, te estás aferrando a los 3 pelos que te quedan con peinados muy difíciles de llevar Ujú. y no es nada cool esto que me cuentas. No es nada cool. Trabajo en la noche, no lo digáis. No. O esta gente dice, yo es que he trabajado toda la vida en la noche, pues aléjate de mí. Pues a mí me da bastante rabia la gente que está en plena era digital empeñada en poseer en formato físico las películas y la música. Por un lado entiendo que lo quieran tener, pero por otro lado la gente está obsesionada. No escuchan, no ven películas a no ser que lo tengan en formato físico. En Blu-ray. En Blu-ray, necesitan comprarse el Blu-ray, necesitan gastarse 20 euros en una película que hace 8 meses estaba en Netflix para poder verla en Blu-ray. En Blu-ray, en una tele que no tiene ni HD, Para poder tenerlo en un formato que se estropee, que acaba estropeándose, rayándose. rayándose que- para reproducirlo en un aparato que se va a dejar de fabricar. Efectivamente. Así son. Pero mira. Están ahí. Están ahí. Están y, ahí. Tío, no, Y existen. Están los MP3 y los MP4 han venido para quedarse y para hacernos la vida más fácil. Sí. Y al precio que están los alquileres, cada vez estamos en casas más pequeñas, pues Ujú. tampoco está mal ir ahorrando espacio. Pues yo ahora tengo una cosa que no, pero que viene dentro de una cosa que sí. Ujú. A ver. A ver, te voy a hablar, Escaliburcio, Háblame. de las personas que se ponen labios, se operan los labios Ya. y obtienen un aspecto marino, un aspecto abisal, ¿no? Sí. Que parecen seres profundos. Sí. Que a ti te dicen que viven en Innsmouth y tú te lo crees, ¿no? Que si te Ujú. dijeran que vienen de hacerle una ofrenda a Dagón, es que tú lo ves completamente coherente. Ujú. Que a ti una señora de estas se te queda mirando y te dice Pan glui glunaf kazulu ril llega nagluftan Ujú. y dices ok. Ok. Vamos, es que te dan ¿Dónde hay que ganas firmar? ¿Dónde hay que de firmar? matricularte con ellos en la Universidad de Miskatonic. Ujú. Que a mí me gusta, ¿eh? O sea, a mí Ujú. todo lo que haga de este mundo un lugar más Lovecraftiano me Claro. parece de puta madre. Ujú. Pero es que lo que es que no, es que Ujú. esta gente no lo está haciendo con una motivación catuliana. Ya. Esta gente se está poniendo esos labios Mm. creyéndose que así están más guapos. Y Ya. ojo, desde mi punto de vista, y en un sentido, digamos, riliense, lo están. Pero ellos lo hacen fijándose más en los preceptos que dicta Vogue
que no es que Claro. dicta el Necronomicon. Ya, Entonces eso no yo- está bien. No, Eso yo es lo que no desde te parece aquí bien. Os insto Ujú. a que completéis el proceso. A que, por favor, poneos membranas interdigitales, branquias, cambiad vuestra piel por escamas grisáceas y haced de este mundo un lugar más oscuro. Pero esto de ponerse los labios, ir por ahí pareciendo salmones y no terminar el proceso, No lo apruebas. es muy decepcionante, porque yo llevo años Ujú. que los veo y digo, ya están aquí, ya Sí. han salido del mar. En cualquier momento aparece Cthulhu Claro. y por fin tenemos este apocalipsis tan maravilloso que yo necesito, Sí. pero no. Pero no no sucede, porque sucede. se están quedando solo en el tema labio. Claro, es una falsa esperanza que nos Claro, provocan. es sí. que me jode, tío, porque de verdad. Sí, yo es- sé que te gusta Lovecraft y todo lo que Claro, es que a mí todo lo que me significa. gusta mucho vivir en un mundo en el que yo comparto el metro Mm. con seres profundos, con seres primigenios, Mm. ¿no? Que vienen ahí de adorar a la madre Hidra, Pero no. pero no están completando su metamorfosis. No, os animamos a ello. A ello. Membranas interdigitales y agallas, por favor. Claro, ya. Y a tope. Pues, pues mira, yo para concluir cosas que no, quería hacer mención a un tipo de groupie muy concreto, tanto hombres como mujeres, me da igual, que es este tipo de seguidor de un grupo de música normalmente, que hace mucha más promoción que el propio grupo. Ay, sí, qué Ese pesados tipo de son. groupie que va absolutamente a todos los conciertos, anuncia el concierto en sus redes sociales constantemente y crea una situación muy incómoda para el grupo muchas veces, sobre todo cuando el grupo palma un bolo, Ujú. cuando palma es decir, cuando no va nadie al bolo Claro, y solo cuando va... se mueren. Claro, cuando no va nadie y solo va este seguidor a darlo absolutamente todo, a evidenciar que no hay nadie. Ya, a mí he de decir que como música, a mí esta gente me encanta. Claro, Pero solo me encantan los que son así de mi grupo, claro. Claro. Los de otros grupos me parece lo mismo que a ti. es que es muy recurrente porque cuando tú son amigos tuyos, no paran de compartir ese próximo concierto de ese grupo que toca en Torrevieja. Tú no has ido a Torrevieja nunca, No no te tienes importa. planes tampoco. No te gusta el grupo, no has ido al grupo, no sigues a ese grupo, Torrevieja tiene además un índice de criminalidad, creo que el más alto de España. pues no me No te interesa nada apetece ahí. ir. Entonces, basta ya de promocionar tanto. Entiendo que si tocan en mi ciudad, pues digas, oye, animamos a ver por fin a mi grupo de colegas que por fin tocan en Valencia. Vale, Ya. bien. Pero por favor, parad de hacer promoción de este grupo, que es que además al grupo le dais igual. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No es Yo verdad. a los fans así, yo los adoro. En fin, estás destrozando esta sección. Estás destrozando todo mal porque estás barriendo para casa, No, queriendo bueno, quedar bien. No estoy queriendo quedar bien. Es que, claro, tu carrera musical ha sido tan breve, por desgracia, para tus fans como yo, que no has tenido tiempo de tener este tipo de fans. Ya, Entonces tú estás juzgando desde el resquemor quizá. desde el resquemor. Ahí. Porque no Eso tengo es. esos fans, ¿no? Eso es. No Necesitas tengo un fan de cabecera. Así que mira, desde aquí yo os pido a los oyentes de Todo Mal que nos haga- alguien tome ese rol. Se haga tu fan, vaya a todas partes. No, de todo mal mismo. No, Que tuyo. es- no. Yo ya tengo alguno. Pero que sean de todo mal. Vale, va va. a hacer promo de todo mal hasta la saciedad. Sí, porque la gente lo que hace es lo comparte pero sin poner nada. Eso es una cosa que yo quería comentar. Eso Mira, es horroroso. ya que estamos, vamos con todo y lo comentamos todo. A ver, agradecemos muchísimo que compartáis nuestro podcast. Pero sin ninguna información adicional la gente no sabe lo que es. La ¿no? gente no va a clicar sobre ese enlace. Poned, este podcast está súper guay. Me mola mazo. Por favor, escuchadlo. Es verdad, mencionad algún tema que se toque, Claro. algo de info, que la gente se cuestione algo. No, lo compartís solo y au. Y Pero au. la gente no va a clicar. Claro. Poned info, por Poned favor. info, sed buenos fans. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Hace un par de semanas, en Valencia, hubo un acontecimiento curioso. 1.300 personas aparecieron desnudas en las Torres de Serranos. Vaya. Vaya cosa.
el fotógrafo Spencer Tunick estaba en la ciudad y había preparado una sesión. Pero ¿quién es este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Quién es Spencer Tunick? Spencer Tunick es un hombre que nació en Nueva York en 1967 y nada, y un día se le ocurrió reunir a mucha gente desnuda en la calle y hacer fotos. Ujú. Creo que todos alguna vez hemos visto una foto de estas de una multitud bastante tocha de desnudos posando en medio de la calle. Por Yo sí. he de decir que no podría sudármela más. Efectivamente. Mientras preparaba esta sección yo me lo estaba planteando si prepararla, si no, porque realmente a mucha gente se la suda este tema. Lo que pasa es que sí que es cierto que Spencer Tunick me parece un flipado y por eso merece estar en esta sección. Sí, porque Ya- él imagino que irá como que está haciendo algo súper guay. Efectivamente. Es un tío que aunque a nosotros no nos atraiga mucho esto que está haciendo, que es un tío que por algún motivo reunió un domingo a las 5 de la mañana a 1.300 personas, les hizo ponerse en pelotas a 8 grados centígrados y les Sí, hizo que los hombres se tumbaran y las mujeres se quedaran de pie para hacer como una especie de formación para que la foto quedara de alguna forma como él quería. Luego he visto las fotos y sinceramente son muy flojas. Son unas fotos que no me gustan absolutamente nada. ¿Por qué creo que Spencer Tunick es un flipado si sus fotografías son objetivamente impactantes? O sea, tú ves las fotos y claro, tú ves pues una calle muy grande o un monumento muy significativo como la ópera de Sydney, rodeada de cuerpos desnudos. Y después, pues tan sencillo porque es solo eso. Sí. Son fotos de peña desnuda en medio de la calle. Punto. Sí. Creo que tú estás viendo ahora algunas fotos. Estoy viendo las fotos en su Instagram y la verdad es que me está dando muy igual. Es que no A que las fotos básicamente su único valor es el contenido de la foto. Es decir, mucha gente desnuda en la calle o junto a un monumento. Sí. ¿Alguna vez intenta el body painting? Sí que hay gente... Bueno, el body painting es otra disciplina que tampoco me... Sí, a mí también me da un poco igual. Bueno, hay cosas guays. Para mí no hay ninguna profundidad en el trabajo de Spencer. O sea, para mí simplemente el único valor que radica es ¡buah, la que hemos liado aquí! Porque es muy difícil organizar esto a nivel de producción. Claro, a nivel de producción, es pero muy una vez lo has complicado. conseguido ya una vez... Claro, es que este hombre es el Wismichu de la fotografía. Totalmente. O sea, no, es el documental de Wismichu de la fotografía. Porque básicamente es eso, es ¡buah, madre mía, la que tendrán que haber liado para montar esta foto! Y no existe más allá de la foto. Sí, pues tiene 113.000 Sí, tiene muchos seguidores. En sus entrevistas intenta justificar. Por ejemplo, en la última de Valencia, Ujú. intentaba decir que no sé qué de inversiones de roles de género, porque los hombres en la foto salían tumbados y las mujeres salían de Ay, pie. mira, Spencer. Pero es que tú ves que no hay mucho más trabajo detrás. Básicamente a él se le ocurre una forma muy primitiva, pues ella de pie, él tumbado. Y ya está, hago la foto y au. Y no hay más. Y te juro que he buscado muchas fotos de él y las únicas emociones que me transmiten estas fotos es joder, cuánta gente en pelotas, joder, cuánto frío deben estar pasando y joder, tienen que tener los pies negrísimos. Y es que la mayoría de fotos de este jeta son junto a un monumento típico de una ciudad, lo que me hace pensar que este hombre vive básicamente de los ayuntamientos, como cualquier orquesta que se precie. Claro. O sea, Sí. no es más, simplemente que este hombre les cobra una millonada a para que esta ciudad se ponga en el mapa, como hemos oído mucho aquí en Valencia. Sí. Y básicamente en Valencia me imagino que nuestro amado alcalde Ribó decidió hacerlo porque es como cool. Sí, guay, ven, que no haga hay- su movida, que haga su mierda. No hay ciudad toda ciudad que se precie tiene que tener su foto de desnudos en un de Spencer Tunick. de Spencer Tunick y así le va. Él va de ayuntamiento en ayuntamiento cobrando un pastizal por hacer fotos muy normales
a gente desnuda. Pues Y la a mí, gente que esta- no me busques. A mí tampoco, no, yo no entro para nada, es que no entiendo nada. Si entre nuestros oyentes hay algún modelo que haya salido en alguna foto, algún extra, porque modelo no, Ya. es que yo no lo categoría modelo, algún extra en estas fotos, pues agradecería mucho que nos contara su experiencia, porque sería curiosa, porque no lo pasan muy bien, ¿eh? Pasa mucho frío, Exacto. es muy incómodo, porque claro, ellos tienen que desvestirse en otro sitio. Claro. Y tienen que andar desnudos hasta el punto, porque no puede haber ropa por ahí tirada. Claro. Ellos tienen que ir desnudos desde un punto A hasta un punto B. Que, Pues no- que nos lo cuenten. que nos lo cuenten y a ver qué tal, porque puede ser curioso. Vale. Spencer Tunick, eres un flipado. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Excalibur y Ramón. Dime, Voy a copiarte el estilo. ¿vas a copiarme el estilo? Sí. ¿Qué Venga. tienen en común John Lennon, David Bowie, Serrat, Melendi, Radiohead y Rosario Flores? No sé, que es... Uf. Que todos han escrito canciones sobre sus bebés Vaya. y todas ellas son una mierda. Es un tema que a mí Sí. siempre me ha llamado mucho la atención, que es este momento en la vida de los músicos Ujú. que son padres. Generalmente es cuando son padres por primera vez, Ajá. les embarga una emoción que flipas, porque, Ujú. bueno, pues todo esto de la reproducción humana y tal, pues es una movida. Ujú. ¿Y qué hacen? Pues como son músicos, hacen una canción. Claro. No lo pueden evitar. Tienen No que pueden evitarlo. contarnos a sus fans que ahora, en lugar de hablarnos de esas cosas tan guays que hablaban antes, ahora nos van a hablar De de su que han puto tenido hijo. un bebé, Mm. de la magia de la vida, Sí. de estas mierdas que no podrían ser menos atractivas Sí, para como nadie público. quiere saber nada de No, eso. pero es que ha caído en esto hasta Bon Jovi, Ya. Excaliburcio, con esta canción I Got the Girl, que es horrorosa, horripilante. Y que además en YouTube hay un vídeo en el que, como esta chica ya ha crecido y tal, pues la invita a bailar esta. Bueno, Ay, buscadlo en YouTube, es qué turbio. horripilante. Pero luego además hay un fenómeno muy curioso, que Ajá. es que como han hecho estas canciones para su primer hijo o hija, luego tienen más y se ven en la obligación de hacer otras Claro. para no quedar mal con estos Otros nuevos hijos, claro. Y se ven atrapados en un bucle de canciones de mierda sobre bebés que como te pille que seas cantautor y del Opus, pues ríete tú del disco quíntuple del Salmón de Calamaro, que por cierto es otro tema del que en algún momento tendremos que hablar. Ay, madre mía, Entonces, es verdad, eso existe. Hay millones de Ujú. canciones sobre bebés, millones. Ujú. Ha sido muy difícil para mí escoger esta selección, pero he intentado abarcar pues bueno, todos los tipos de canciones sobre hijos que existen, aunque es una tarea difícil, ¿vale? Vale. Vamos a empezar con Alejandro Sanz. Ay, joder. Alejandro Sanz no podía No, callarse. obviamente. Y aquí tenemos, aunque en realidad esta que he escogido no es su primera canción sobre hijos. Pero Esta ha escogido la peor. He cogido esta que a mí me parece muy asquerosa, Sí. pero no es la única, tiene Pero más. Estos hijos son naturales, suyos. Ah, bueno, O- yo no o lo es de sé. los que A lo co- mejor es se que los no- han comprado. Es que no sé quiénes compran. De toda esta lista que has mencionado, hay algunos que compran. molaría bastante una canción sobre la gestación subrogada, ¿no? Sí, que muestren ahí la negociación que hubo previa. En plan, más te vale portarte bien, porque me ha costado una pasta el vientre de alquiler. Viva ser padre subrogado, mira qué hijos más guays me he comprado. Ahí lo dejamos. Sí, claro, Bueno, es que hay un mundo ahí. hay un mundo. Hay un mundo. Pero no nos desviemos. Alejandro Sanz. Capitán Tapón, de Ah, Alejandro Sanz. ah. Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartoons Unos de una cartoons. esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Es que es tan tierno el matador. Bueno, esta es terrible. Tiene frases como: camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta hacerte un guiño y mojar pan en la salsa. Mira, Alejandro Sanz, yo entiendo que estas cosas... Ya. Quiero decir, yo también veo a mi gato y utilizo Ya. diminutivos horribles. Claro. Pero bueno, me lo callo, ¿sabes? Ya. Me lo callo. Bueno, igual deberías hacer una canción. Yo una vez hice una Mételo. canción a un gato, pero es que me parece que no es comparable. Ya, claro, los gatos son mucho mejor. Los gatos... mi gato le gusta también a otras personas que no soy yo. No sé. Bueno, luego he traído una canción de La Terreta. De La Terreta, De ¿qué La tenemos Terreta. en La Terreta? Esta canción es
posiblemente lo más cursi que exista. Mi pequeño tesoro, presuntos Joder, implicados. madre mía. Mi pequeño tesoro se halla escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Vale, mira, mi pequeño tesoro se halla escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Ay, ¡Qué horror! qué cursito. ¡Qué todo. horror! No De verdad. puedo soportarlo. No puedo. Pero a la gente le gusta esto. Se ve que yo creo que a la gente Los en que tienen realidad, hijos. yo creo que eso no le gusta a nadie. Lo que pasa es que te lo comes porque es un músico que te gusta mucho y se Sí. lo toleras. Bueno, pues ha tenido un hijo y ha escrito esta cursilada y me la como. Pues Ya. vale. En fin, Y fichas. ¿quién crees tú Sí. que no va a faltar en esta sección? Hombre, ¿Qué músico es conocido por hablar de absolutamente todo? Pues nuestro amado Dramo Melendi. Pues aquí está Melendi con su canción Carlota. Jamás pensé que sentiría lo que siento. Todavía tu madre te lleva adentro y yo te llevo en el alma. O sea, Melendi nos sitúa Sí. físicamente a su hija. Estás dentro de tu madre Sí. y a la vez estás en mi alma ya, ¿no? Sí, también he de decir que es el primero que oigo que menciona a la madre. Que Pero normalmente porque como portadora. claro, como portadora. sí, como portadora, que casi es peor. Sí. Luego dice, porque eres tú la melodía en mis canciones. Que yo no sé si esto es bueno. No. Pero bueno. Porque eres tú la que da luz a mis rincones más oscuros de mi alma. Te quiero, niña, hasta hacerme llorar. Te Es que- quiero hasta hacerme llorar. Yo esta frase, hay algo aquí gramaticalmente que no me Hasta cuadra. hacerme llorar. Regalo Ya. del cielo, prometo cuidar, dándote mi vida. Pido perdón por los errores que todavía no cometí. Ay, Melendi. Melendi, De por verdad. favor. Ya estás hablando de ti otra vez, de tu movida. Ya has conseguido ser el centro. Es que Melendi es que habla de él todo el rato. Es horrible todo esto. O sea, muy O sea, mal. Habla, es que Muy de mal. verdad. Pasamos ahora a un cantautor Ujú. que Pedro Guerra, o no sé si te acordarás de este hombre, porque Sí, me acuerdo de tuvo él. su sí. momento. Pues Pedro Guerra ha hecho como estos montajes que se hacían en la época del Messenger, que te llegaba como un PowerPoint Sí. cursi con fotos y Sí, dibujitos y tal. Pues él ha hecho una canción así. Dice, esto da mucho asco, ¿eh? O sea, trigger warning. Sí. La ilusión se hizo latido y el latido un garbancito Ah. en su interior. Ah, Poco a poco, insiste, el garbancito pero ¿por qué? tuvo dedos, labios, ojos, corazón. Así es, Pedro Guerra. Los embriones Son bueno, así, desarrollan sus órganos. Bien. La inquietud golpeaba el nido. Culebrillas en el vientre de mamá. Y el resto de los días fue sumando vida contra la ansiedad. Hubo fiesta en las flores. Se inundaron los cauces de todos los ríos. Mira, Pedro Guerra, la gente tiene hijos constantemente y no es para tanto. Ni se No es inundó pa' nada, tanto. ni las flores nada. A la gente se la suda a tu hijo. A la gente de tu hijo. Se brindó en las tabernas, se encendieron farolas No en se pueblos encendieron. perdidos y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó. Pedro es el hijo, pero le ha puesto su nombre. Ah, entonces, vale. Pero bueno, las musas tampoco se lo ocurrieron mucho porque si esta es la canción que sacó él, que es el padre, claro, bueno, Pues- esto sigue y esto de verdad es un horror, es una cosa que no parece que al unísono las voces hablaron de amor, o sea, Ajá. de repente el mundo, ¿sabes? El mundo está Sí. celebrando la llegada del hijo de Pedro Guerra. hay un verso en esta canción que es especialmente desagradable ¿Cuál? cuando habla de los labios del amor. Es ¿Cómo verdad, es verdad. Los pliegues. Es verdad. Ay, sí, dice. Cuando Pedro llegó, la emoción cuadró su rumbo. La cabeza entre los pliegues del amor rompió en luz un mes de julio. ¿De verdad Qué hacía falta asco. esto? Los ¿De verdad? pliegues del amor. Es que de verdad, Sí, no de puedo, verdad, no puedo, por no puedo. favor. No puedo.
Luego tenemos aquí a Eros Vale, Ramazzotti, Hombre, que esta canción ¿cómo no? me hace mucha gracia porque en realidad es una canción que en teoría le hace a su hija, pero que se la está haciendo a su ex, a la que le echa en cara que Sí. tiene la custodia. Bueno, Hostia, sí, ¿en sí, serio? sí. Madre mía. Mira, esto empieza. Qué desfachatez. No quiero ver más caras largas. Sé que es difícil, mi amor. Te tienes que ir. Es ya muy tarde. Ahora no puedes jugar. Pero el sábado yo paso de nuevo a buscarte. Ya. A ver, Eros Está ahí Ramazzotti. jugando con la culpa, ¿no? Jugando con la culpa. Ya. Y luego aquí habla de una cosa que, bueno, de la que tú y yo hemos hablado mucho, que es esto que hacen los padres, Ujú. que tienen los hijos solo 2 días por semana, que es hacer solo las cosas buenas Sí. y dejar a las madres pues, Ujú. la educación y Y los sí. límites. Dice, te enseñaré nuevas canciones, nos divertiremos los dos, te llevaré a ver Guiñol, te Guiñol. compraré 1000 golosinas. Ahora ya se acabó. Dame otro beso y sonríeme. No está ocultando nada. Nada, O sea, nada. está directamente diciendo que nada, se acabó el finde, ya han acabado las cosas guays, ahora tus obligaciones con mamá. Claro, no quiero yo más otra vez hoy separarme de ti. Cada vez me cuesta más dejarte aquí. Bueno, pues bien, Eros. Pues bien, Pues yo, enhorabuena. pedido la custodia compartida, que si no, que hoy en día se la dan fácil, o sea Claro. que a lo mejor no te la han dado, no sé. Y para cerrar, Sí. Escaliburcio, he encontrado una joya. Una joya. Una joya que yo creo que la A ver. mayoría de nuestros oyentes no conocerán porque no es, desgraciadamente, no es muy conocida. Ujú. Pero que tiene que ser conocida, ¿no? Sí, vamos a escucharla porque Vale. es muy fuerte. Vamos. Se llama Y ahora tengo un novio, de José Cano. José Cano. José. José Cano. Creía que no entendía. Pensaba que no era gay. Pero Creía que no entendía, pensaba que no era gay. Todo el día detrás de las tías, pa' bien o pa' mal, pero por los tíos ni curiosidad. Yo era de los que decían, de este agua no beberé. pero esto ¿Qué nos está contando aquí este hombre? pero no es sobre hijos. la Espérate, vas a flipar. Vas a flipar. Bueno, no sé. Y ahora tengo un novio que hace 1,10 m. Y no quiero más que me abrace y dormir con él. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo de turbio es esto? O sea, ahora tengo un novio de 1,10 m. Que hace 1,10 m. Que ¿Qué digo hace yo un que, a met- ver, que mide 1,10 m ¿Qué? te cabía también, pero También. 1,10 m. Sí, ha claro, elaborado habla una de su metáfora en la que llama novio a su hijo. Que esto tiene tantas connotaciones tan horribles. Es que yo no puedo manejar este tipo de material. Yo tampoco, es que esto es una cosa entre Michael Jackson, la casa de Austria, o sea, a mí no me evoca nada bueno esto. No, bueno, desde luego bueno no. La cuestión es si podemos manejar este material radioactivo. Es que claro, yo no sé muy bien Sin qué decir. precauciones ni nada. Sigue, por más que no pego ojo, me da de patadas, se mea en la cama, me paso la noche como el 2 de oros, como el que cuida un tesoro. A ver, también podrías llevarlo al psicólogo infantil. Porque quiero decir, si te da tantos problemas y se mea tanto en la cama, igual hay que mirar a ver qué se puede hacer. A ver, a lo mejor algún trauma le estás creando a tu hijo de 3 años llamándole novio. A No ver lo si eres sé. tienes tú la culpa, José Cano. A mí esto de verdad me deja mal. No es normal. No sé qué te va a dejar bien. Pero esto que es una puta locura. ¿Pero qué le pasa a esta peña? Esto es una locura. Pero además suelen ser hombres todo, ¿o qué? Bueno, ¿Hay quizá- alguna mujer que hay muchas que hayan hecho canciones de palabras que yo ya sabes que he pero ido- serán mejores, ¿o no? Bueno, o también no son hay muy- horribles. que es que canciones buenas que hablen de hijos. Yo la única que recuerdo es la de Antonio Flores, Antonio Flores, Alba, la de Alba, que a Alba la conocemos, la vimos en persona. qué guay es. Sí. Alba Flores es Alba muy guay. Flores es muy guay. Me resulta curioso porque yo fui muy fan de Antonio Flores ese momento en el que murió, donde nadie escuchaba a Antonio Flores, sobre todo si eres un adolescente de 16 años, Ya. creo que yo tenía 16 años, murió y de repente todo el mundo escuchó la antología de Antonio Flores y yo lo escuchaba mucho en bucle y nada, y esta vez no sé por qué tu llegada al mundo fue así. Y me gustaba la canción, era bonita. ¿Sí? La verdad es que esa
está... A ver, no me gusta, pero bien, comparada con estas joyas que yo te he traído hoy. ¿Tú has mencionado a Rosario, a su hermana, puede ser? Rosario también tiene otra, Sí, pero tiene mucho, o sea, quiero decir, ya, hay todos infinitas. caen, Sí, porque todos además... caen. Quiero decir, tú tienes que sacar un disco porque comes, vives de esto, ¿no? Claro. Y de repente tu inspiración es esa, es que has dejado de... Ya no te pasan cosas, no te pasan aventuras. Ya. Entonces la gente pues escribe, dice, bueno, pues voy a contarle al mundo esta felicidad que yo tengo. Consejo para músicos, no lo hagáis. No lo hagáis. O sea, o hacerle una canción y se la cantáis. Exacto, pero no Pero publiquéis. no lo grabéis, No, no lo compartáis con el mundo, porque No esto sé. es una cosa muy asquerosa. no seáis cabrones. No, o hacerla instrumental y nos ahorráis este dolor. Pues oye, es que claro, instrumental es muy buena idea. Ya está. Y ya está. Y sobre todo, no les dejéis cantar luego a los niños tampoco. Uf. Hay una de Pimpinela Sí. que la cantan los propios hijos. O sea, la han escrito los padres, que son hermanos, pero no son... O sea, no, los hijos no entre ellos, sino que un hijo y una hija de los dos... Qué horror. Cada uno por separado, Sí. la cantan ellos. Porque claro, me he sumergido en un mundo terrorífico para Pues nada, para pues investigar este vamos a ir tema. poniéndola muy poco a poco, que vaya subiendo el volumen y la sección se va apagando Con Pimpinela. con Pimpinela. Vale. Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida. La felicidad se lleva dentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful. Esta semana vas a hacerte cargo del rincón de Mr. Wonderful, Escaliburcio. Efectivamente, me he adueñado, me tomo presta la que habitualmente ha sido tu sección, aunque no lo hablamos No, así en ningún momento. claro. Pero bueno, pues a tope. Esta a es tu tope con casa, ella. Escaliburcio. Muy bien, pues tú sabes que Mr. Wonderful está en la calle. Ahí está, sí, sí. Y no me refiero a algo figurado, a que pues, está por todas partes, a que en toda cadena comercial tiene su stand Wonderfulero. Me refiero a que esta vez está en la calle de forma literal. ¿Qué me cuentas? Esta ¿Qué ha pasado? Esta gente es insaciable, Monty. Nos quitaron las agendas. Las tazas. Nos quitaron los desayunos invadiendo nuestras putas tazas. Nos quitaron nuestras celebraciones llenándolas de todo tipo de miscelánea que te obligaba a ser feliz. E incluso nos quitaron el sexo haciendo una campaña junto con los preservativos Control, donde sus frases adornaban las cajas animando a que tuviéramos unas relaciones seguras pero divertidas. Ay, qué asco. Y ahora, por si fuera poco, inundan nuestras calles en forma de grafitis. Fondo blanco, letras mayúsculas estilizadas, mensaje positivo, corto y a ser posible con un juego de palabras simpático. Estoy hablando de la aterradora acción poética. Uf. A ver, voy a explicar un poco lo que es la acción poética. La acción poética es un fenómeno mural / literario que comenzó en Monterrey, México, en 1996. Creo que bastante antes de la aparición de Mr. Wonderful. Gracias por nada, Monterrey. El movimiento lo inició el poeta mexicano Armando Alanís Pulido, a quien no le debemos nada, y consiste en pintar e intervenir poéticamente muros de las ciudades con frases estimulantes. Digamos que en vez de ir poniendo tu mierda de firma de grafitero de 14 años, pues te dedicas a poner frases de Melendi por toda tu calle. El contenido de las pintadas va desde frases plagadas de optimismo, fragmentos de obras literarias, de canciones, de versos de amor y también de reflexión. No se adhieren a ninguna religión, ni política, ni nada. Eso enturbiaría de alguna forma lo que quiere... Es transversal. Exacto. La acción poética decide tomar las calles y generar una convergencia entre la gente y la poesía. Y que nos haga reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre todo intenta de alguna forma generar una contracultura. Sí, y además es muy atractivo, a la gente le encanta, a la gente le toca mucho el cuore esto. Sí, además porque busca una positividad, busca
Sacarte una pequeña sonrisa, ¿no? Exacto, busca asaltar, de hecho uso unas palabras literales del movimiento, asaltar al transeúnte y incentivar de alguna forma no solo el pensamiento positivo, sino la literatura, la poesía y... Sí, que la idea en sí podría estar bien. Sí. Pero el problema es que estamos saturados de felicidad, de positividad, de frasecitas, de juegos de palabras y de toda esta mierda. Efectivamente. Basta ya. Es que además asaltar, la propia palabra, es que es un asalto, es violencia. Déjame. Es violencia. Si yo voy andando por la calle, lo último que quiero es que me den lecciones de poesía. En fin, lo que voy a leer a continuación son ejemplos reales de grafitis fotografiados en distintas calles de España y Latinoamérica. De vez en cuando, si quieres, paramos y comentamos alguno, pero Vale. hay para repartir. Vale. Primero voy a separarlos por temáticas para que para que nos coloquemos mejor. Vamos con los más Mr. Wonderful y luego iremos tomando derroteros aún peores. Uf. Empezamos. Hay una cosa tan inevitable como la muerte, la vida. Ay, mira. La sonrisa es una curva que lo endereza todo. Ya estamos otra vez con esta movida de los opuestos. Efectivamente, de eso vas a tener hasta hartarte. Borrón y sonrisa nueva. Mira, o sea, esto no es poesía, tío. Esto es una mierda como un piano. Es violencia. O sea, esto a mí me agrede. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Te pusiste ciego, muy probablemente. Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. Qué mentira, además. Qué mentira. Arriba las manos. Esto es un abrazo. Me ha entrado risa histérica, ¿eh? Sí, como, no hay- como si hubiera habido un accidente de tráfico. No hay manera de describir. Este último es mi favorito, por eso me lo he dejado un poco para el final de esta subsección. Arriba las manos, esto es un abrazo. Han tenido el valor, la osadía de escribirlo en un mural que además todos estos murales van todos igual, como te he dicho, con fondo blanco y letras Claro, negras. tienen su estilo. Y todos van firmados con acción poética. Bueno, Se inventan cualquier ojalá mierda. lo investiguen y los encarcelen Estaría bien. ¿Dónde está la fiscalía cuando hace cuando falta? se la necesita. Después de esta pesadilla Que tenemos... vayan a Bélgica a pintar allí las paredes. Después de esta pesadilla tenemos otro subgrupo más numeroso, si cabe, Ujú. que aunque contempla la misma felicidad y buen rollo, introduce un nuevo e inevitable concepto, el amor. ¿Cómo no? Fuimos un cuento breve que leeré 1000 veces. Sentado en silencios pensándote a gritos. Llámame luego, pero sin ella. ¿Cómo? Pensemos en esto. Ay, mira, Sí. de verdad. Llámame luego, le quitamos la ella y se queda en ámame luego. Lo explico porque por escrito se entiende Pero no, mejor. por ahorrar el Y por- trago, ¿no? sí. Uf. Bueno, realmente estoy empeorando el trago porque estoy alargando pensar en esta frase. Ojo a esta. Mi fantasía textual es que me comas y punto. Bueno, esta es el Highway to Hell de Acción Poética. Esta en su día lo compartió toda España. Sí, eso también es curioso porque he visto las mismas frases en muchas fotos diferentes, en muchos muros diferentes Sí. de países diferentes. Sí. O sea, muy originales tampoco estáis siendo. No, esta caló profundamente. Sí. Cuidado. Otro... Trigger warning. Voy a comerte a versos. El juego de palabras. Hay muchos juegos de palabras en este tipo de acción poética. Mi color favorito es el verde. Ay, Sí, seguramente esta sección no va a tener mucho humor porque nos va a absorber la energía claro, por porque completo. esto es Sí, duro. nos está absorbiendo la energía. Pelillos a la mar. A la mar. Al amar. Ay. Desayúname. Mira. Qué puto asco, desayúname, tío. Es muy Qué asqueroso. cosa más desagradable y qué mala persona el que haya inventado esto, tío. Sí, además los que lo replican porque se replica constantemente. Desayúname. Qué asco. Qué asco, tío. Qué puto Qué asco. puto asco. Es que casi Estoy poniendo de mala hostia. es que casi prefiero nos lo comimos todo de Melendi. ¿Cómo era? Comiéndotelo todo. Prefiero comiéndotelo todo que desayúname. Lo prefiero.
También te digo una cosa, que Melendi no ha hecho una canción que se llama Desayúname de milagro. De milagro. Bueno, No. igual la tiene, no sabemos. Igual la tiene. No No hemos descartemos. escarbado aún. Porque con Melendi no hace falta escarbar, solo hay que poner Melendi en Google y la siguiente canción que no hayamos analizado ya está. Ya Pero está. eso es otro tema. Seguimos. Faltas y todo me sobra. Mira, qué asco. Los opuestos opuestos. otra vez. El amor, todo locura. Locura. Ya, Todo esto junto. está más visto además. Esto. Sí, muy, muy visto. Pero la pesadilla no ha hecho más que empezar. Hay otra subclase de acción poética, la que habla de trascendencia vital, de reflexión a través de la palabra. ¿Pero por qué? Porque sí, porque les da la gana, porque son terroristas. Son ETA. Vox, esto es ETA. Somos una casualidad llena de intención. Otra vez los opuestos. El orden de los recuerdos no altera el olvido. Ay, mira, qué desagradable es esto. Algún día es mucho tiempo. Leer da sueños. La vida es bella, pero sin la B. Unos segundos para pensar en la frase. La poesía no trae más que poemas. Mola porque es como muy desagradable pero con retraso. O sea, piensas en la frase y en vez de recibir humor, lo que recibes es algo desagradable. Claro, es como recibes un bajón, uf. es como una patada en los huevos. O sea, te pega una patada y no te duele hasta 5 segundos después. Bueno, claro. No lo sé, la Es verdad. muy masculino esto que acaba de decir. Te lo... Así, no, iba a decir te lo aviso, no es que te lo avise yo, es que la frase empieza así. Te lo aviso, tengo un alma y está cargada. No te preocupes, Monty, estamos llegando al final. Pero antes quería hacer una especial mención al Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, que ha tenido a bien en popularizar la acción poética en cada paso de cebra de la ciudad con el nombre de Versos al Paso. Un proyecto donde se han colocado, ojo, 1100 frases inspiradoras hechas por poetas, cantantes y ciudadanos que dicen que son poetas o cantantes, asimismo como citas célebres de escritores o canciones populares. Os dejo una brevísima selección de lo que los madrileños tienen que aguantar en su rutina diaria, por si no fuera suficiente vivir en una puta ciudad gigante donde la gente solo hace que decirte lo buena que está su agua. Y quejarse de que no pueden coger el coche los lunes o no sé qué. Exacto, eso se quejan mucho. Fuimos a hacer el amor y parece que volvimos de la guerra. Disfruten las molestias. Ah, Estoy superada, pero con H intercalada. sí, esta la conozco. La identidad es el ideograma donde se funden las memorias familiares y las decisiones propias. Ay, me he perdido. O sea, he dejado de prestar atención a la segunda palabra. Este lo he puesto porque hay muchas así que lo ha escrito gente muy experta en algo, no sé en qué, Bueno, muy pedante, que han dicho, pues mira, pues vamos a poner esto también, que significa algo, no sé muy bien el ¿Y qué, de Melendi pero no han puesto ninguna? de Melendi creo que no han puesto ninguna. Solo tu colchón conoce el peso de tus sueños. Un sueño hecho realidad. Mi vida con 2 mamás. También hay un hueco a la reivindicación vale. social. Vale. Bueno, El bien. tema del Vale, matrimonio. vale. Sí, hay frases que están bien en el sentido de normalizar. Por lo menos que- cumplen una función. Exacto, sí. Que no sea la de quitarte las ganas de vivir. Y nada, te quiero como a un músico a mi lado. Ay, el- de verdad. Qué asco, tío. Y dejo para el final una que me ha irritado profundamente y con esto acabamos. Si me convierto en agua, Monty, ¿lloverás conmigo? Tengo unas humedades en mi casa, ¿sabes? Para eso que estoy yo. que para eso estoy yo. Pues acabamos este Todo Mal número 30. Fíjate, No es especial elecciones, simplemente ha ocurrido el día de las elecciones. ha ocurrido. Ya veremos lo que ocurre a estas alturas. Todos los escenarios son posibles. Pues sí, hay 3 escenarios posibles. Gobierno de derechas, gobierno del PSOE con Ciudadanos
o gobierno del PSOE con dictadura Podemos, de Vox, golpe de Estado. golpe de Estado. No sé, ya veremos lo que nos depara. Veremos si hacemos un directo o no. Sí, ya lo veremos. Ya lo veremos. Igual no. Igual nos da pereza. Igual nos da pereza. Porque es domingo. Tenemos Navidad, derecho. Claro. Entonces, Bueno, vamos a despedir en sí. este día de las elecciones con un grupo de heavy metal mongol que nos ha mandado nuestro amigo Manuel Arrosa, Manolo, que está en Corea. Ah, muy bien. Nos lo manda. Se llaman The Who, pero no The Who como los Who de Pete Townshend, sino de HU. Ah, The Who. Sí, y pues la verdad es que son francamente sorprendentes. Ajá. Pues nos dejamos con esta canción que se llama Wolf Totem. Wolf Totem, mucho hombre últimamente, ¿no? Sí, estamos cumpliendo la cuota masculina para Vale. que no nos acusen de poner solo música de mujeres. Sí, porque estamos llegando al programa 30 y dice, joder, mete algún tío, ¿no? Mete algún tío porque si no, Muy bien. ya sabes cómo se ponen. Pues unos cuantos señores mongoles cierran tocando el heavy programa metal con 30. instrumentos tradicionales de Mongolia. Exacto. Y en el día de las elecciones. Recibiendo a Vox. ¿Qué más quieres? La semana que viene más. Y ya peor. veremos si mucho peor. Mucho peor. Doktor